16, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Señor, te adoramos y te damos gracias una vez más por tu misericordia y tu bondad, por la oportunidad maravillosa, única, especial que nos concedes de estar delante de ti para adorarte, Señor. Dios, pedimos tu bendición a través de tu palabra. Bendice nuestras vidas. Bendice también los hermanos y amigos que siguen la transmisión de este servicio, Padre. Que sus vidas sean bendecidas a través de tu palabra. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor. Vive Cristo para siempre. Quiero compartir en esta tarde la palabra de Dios bajo el tema: la importancia de conocer los tiempos que estamos viviendo. La importancia de conocer los tiempos que estamos viviendo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Es muy importante analizar este pasaje que hemos leído. En él podemos analizar o ver un diálogo que tiene nuestro amado Salvador Jesucristo con los líderes de los dos grupos religiosos más fuertes de su tiempo. Eran los dos grupos religiosos principales en el tiempo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ellos se acercan al Señor y le piden que les muestre señal o señales como pruebas de que Él era el verdadero Mesías. O sea, ellos le decían: si usted quiere que nosotros creamos que usted es el Mesías prometido, entonces necesitamos que nos muestre esas evidencias. Queremos saber que usted es el Mesías, pero necesitamos señales, necesitamos pruebas que manifiesten que usted es el Mesías. El Señor le da respuesta a la pregunta que ellos hacen. Y en la respuesta que el Señor le da, vemos en otros términos cómo Él les llama la atención. Porque ellos eran expertos, como vamos a mirar, en conocer las señales del tiempo. Eran muy buenos para determinar si iba a llover o no iba a llover. Eran expertos en pronosticar esos tiempos. Y el Señor los reprende y les dice: hombre, qué bueno que ustedes se interesaran en conocer el tiempo que están viviendo, en darse cuenta de las señales que están aconteciendo a su alrededor, al conocer las señales que están pasando en medio de ustedes y comprender de verdad que el Mesías está presente. O sea, habían señales contundentes que daban testimonio de que Él era el Mesías. Y ellos, por estar entretenidos en otras cosas, no estaban valorando esas señales, no estaban teniendo en cuenta esas señales importantes que anunciaban a grito entero que Jesús era el Mesías. Bendito sea el Señor. Y mire que ese es un llamado de atención para nosotros, la iglesia de hoy. Nosotros estamos viviendo tiempos muy importantes, señales bíblicas que están aconteciendo a nuestro alrededor,
cosas que pasan a nuestro alrededor, que oímos, que vemos, y son señales que nos anuncian, alabado sea el Señor, las cosas que están pronto por suceder. Entonces, en primer lugar, ¿con quiénes estaba conversando el Señor? ¿Con quiénes entabla Él este diálogo? En el verso 1 del capítulo 16 nos dice con quiénes el Señor estaba conversando sobre este tema. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara o que les mostrase señal del cielo. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos. Bendito sea el Señor. A mí me llama la atención que estos dos grupos religiosos eran opuestos entre sí. Ellos no se querían, no se la llevaban bien. Doctrinal y teológicamente estaban totalmente divididos. Por ejemplo, uno de ellos creía en la resurrección de los muertos, el otro grupo en su escuela enseñaba que resurrección de los muertos no había. Y ya usted sabe a qué grupo me estoy refiriendo. Por ejemplo, los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso usted ve que en una ocasión uno de ellos para tentar o para, según él, confundir al Señor, le dice que entre ellos hubo una mujer que se casó con 7 hombres y todos ellos habían muerto. Entonces ellos le preguntan en la resurrección de quién va a ser ella mujer ya que se casó con los 7. Y todo el enfoque de la pregunta era porque para ellos era un ridículo hablar sobre la resurrección. Y como no creían, dijo, pues vamos a confundir o a chocar al Señor aquí con este asunto. Entonces cuando el Señor les dice que ellos erraban, dijo, vosotros erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El matrimonio, la relación de pareja, eso es aquí. Porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Alabado sea el Señor. Y luego usted ve cómo el Señor a través de la palabra los confronta, hablándoles sobre la resurrección de los muertos. Así que los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Usted sabe que entre el pueblo de Israel siempre había un sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote siempre salía de los saduceos, no salía de los fariseos. Si hablamos de nivel social o nivel económico, los saduceos era como quien dice la élite de ese tiempo. De los saduceos normalmente se escogía siempre el sumo sacerdote. Los saduceos tenían mucha relación con Roma, ellos se la llevaban muy bien con ellos y estaban de acuerdo en gran parte del control que los romanos ejercían sobre el pueblo de Israel. En cambio, los fariseos eran opuestos totalmente a eso. Así que ellos tenían conceptos muy diferentes, doctrinal y teológicamente no armonizaban. Pero me llama la atención que aquí para atacar a Jesús, para tentar al Señor, para buscar forma de hacerle daño, ahí sí encontraron un punto de acuerdo. No encontraban punto de acuerdo ni doctrinal ni teológicamente. Y en muchas cosas no se la llevaban. Cuando los saduceos decían sí se debe hacer algo, los fariseos decían no se hace. Y cuando los fariseos decían sí se hace algo, los saduceos decían no se hace. O sea, hermano, era una, y ambos tenían su escuela teológica. Eran las escuelas principales que había
en su tiempo. Y la vertiente de ellos era muy diferente. La escuela de los fariseos hablaba mucho sobre la humildad, eran muy humildes, muy sencillos, eran más dados al pueblo. Claro, el grupo de los fariseos era del pueblo, pero los saduceos eran de la élite. Ellos no se codeaban mucho con el pueblo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero usted ve que aquí se unen y son unánimes en su odio y en su oposición contra Cristo. Yo creo porque ambos buscaban la forma de hacerle daño. Los saduceos buscaban la forma de hacerle daño a Jesús y los fariseos también buscaban forma de hacerle daño a Jesús. Entonces en esto sí se ponen de acuerdo. Entonces si se trata de estorbar a Jesús y si se trata de perseguir a Jesús, entonces en esto sí estamos de acuerdo. O sea, para hacerle el mal al Señor, en eso estaban muy de acuerdo. O sea, eran enemigos potenciales, pero en lo único que estaban de acuerdo era en tentar a Cristo para destruirlo. Y mire que aquí hay mire lo que dice Mateo capítulo 22. Mateo 22, verso 15 y verso 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, aquí aparece otro grupo, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, usted ve, ahora aquí ya se unen con otro grupo que tampoco se la llevaban bien. O sea, los saduceos y los herodianos, que eran este grupo de los herodianos, eran de la élite de Herodes, eran más amigos de los saduceos, pero con los fariseos no se podían ver ni en fotografías. Pero entonces quieren tentar a Jesús por el lado de los tributos. Entonces ya para tentarlo por el lado de los tributos, los saduceos no le servían. Entonces a los fariseos los que sí le servían eran los herodianos, porque esto amparaban a Herodes y todo lo que Herodes decía para ellos era ley. Entonces fueron con ellos, dijeron: ahora los que nos sirven son, dejemos a los saduceos a un lado y vamos a tomar a los herodianos y vamos a hacerle la pregunta al Señor sobre los tributos. Y si él dice que no se le debe dar tributo a César, entonces aquí tiene a los herodianos encima. Tiene quien lo acuse delante de Herodes. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero algo más que quiero resaltar en el verso 3. El Señor dice que los saduceos y los fariseos eran expertos en el pronóstico del tiempo. Miren lo que dice el verso 3. Y por la mañana, verso 2, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces, hermano, mire que el Señor resalta que ellos sabían interpretar muy bien las señales del cielo. Esta palabra arreboles habla de un cielo rojo, lo que quiere decir que cuando el cielo era rojo por la mañana era señal de bonanza, era señal de que iba a ser buen tiempo. O sea, ellos se levantaban y miraban el cielo y lo miraban rojo con sus arreboles, que se ve todo hermoso y bonito. Decían: hoy habrá buen tiempo, hoy hay que salir con libertad. Pero si ese cielo rojo, alabado sea el nombre del Señor, estaba en otro nivel, estaba en otra hora, ellos decían: se acerca una tormenta,
se acerca una tempestad, y de hecho eso pasaba. O sea, los expertos en aquel tiempo, el ideán de aquel tiempo, eran los fariseos. Ese era el ideán del tiempo de Jesús. Así que cuando necesitaban respuesta acerca del pronóstico del tiempo, iban al ideán de su momento. Iban a estas dos escuelas de rabinos, de maestros, y preguntaban acerca del tiempo que iban a tener. O sea, ellos conocían muy bien las señales del tiempo, si iba a llover o no iba a llover, si iba a haber tormenta o no iba a haber tormenta, si iba a ser un día fresco o iba a ser un día caluroso. Ellos sabían interpretar. Pero usted ve que el Señor los reprende porque ellos no conocían las señales del tiempo que estaban viviendo. Esas experiencias que estaban viviendo con Jesús como Mesías, ellos no los conocían y el Señor los reprende. Mire que Él les dice que los milagros que Él obraba, las enseñanzas que Él daba, las predicaciones que Él transmitía, eran señales de que el Mesías prometido había llegado. O sea, les estaba diciendo, ustedes deben conocer. ¿Por qué debían conocer? Porque ellos eran expertos en las Escrituras también. Y debían darse cuenta que todo lo que Cristo estaba haciendo eran cosas que única y exclusivamente las iba a hacer el Mesías. No la iba a hacer otras personas. Entonces eran expertos en conocer otras señales, pero las señales fundamentales que anunciaban la venida del Mesías las estaban pasando por alto. Y mire que el Señor los reprende y Él les dice en el verso 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. La palabra dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios iba a estar también en el corazón de la tierra, iba a estar sepultado 3 días y luego iba a resucitar. O sea, cuando el Señor les dice esto, les está diciendo: la única señal que a ustedes les queda para comprobar que yo soy el Mesías es mi muerte y mi resurrección. Bendito sea el Señor. Era lo único que les iba a quedar, el mensaje que les estaba dando. Su muerte, que era lo que faltaba, y su resurrección eran las señales que les iba a quedar como evidencia de que Él era el Mesías. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. O sea, ellos tenían que saber eso. Por eso mire que cuando Juan el Bautista está en la cárcel, es apresado, él manda a los discípulos que le colaboraban y manda a preguntarle al Señor que si Él era el Mesías o habían de esperar a otros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, uno se pregunta, ¿qué pasó con Juan? ¿Será que Juan ahora estaba dudando de que Jesús era el Mesías? Juan preguntando o mandando a preguntar que si Jesús era el Mesías, si fue Juan el que lo bautizó. Fue Juan el que el Señor viene mientras él está bautizando y viene para ser bautizado. Y Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y el Señor le dijo: esto es necesario para que se cumplan las Escrituras. Y mientras lo está bautizando, dice las Escrituras que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Y oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Luego Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué más adelante, cuando está Juan atravesando por momentos difíciles,
Él envía a decirle con sus discípulos: ¿usted es el Mesías de verdad o esperaremos a otro? Mire que hay verdades que así usted y yo las tengamos claras, pero a veces las pruebas nos pueden poner a patinar. Así tengamos claro las promesas de Dios, así tengamos clara la palabra de Dios, así tengamos claro lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios nos ha dicho, a veces el momento de prueba y de dificultad nos puede poner a dudar. Nos puede poner a decir, bueno, lo que Dios me dijo, ¿sí es o no es? Lo que Dios me habló, ¿eso no es? Porque Dios me habló de bendición, pero yo estoy viendo todo lo contrario. Dios me habló de prosperidad y no tengo trabajo. Dios me habló de bendición en todos los sentidos y estoy atravesando por una situación difícil. Bueno, usted y yo, ¿qué le hubiéramos mandado? ¿Qué razón le hubiéramos enviado a Juan? Daniel Luis, ¿qué razón le hubiera mandado a Juan? Hermano Oscar, ¿qué le hubiera dicho a Juan después que Juan lo bautiza, después que Juan dice ahí, el Hijo de Dios, el hombre de Dios, recibió testimonio, lo conocía? Uno normalmente hubiera puesto a Juan en disciplina. Sí, ¿qué le pasa a Juan? Lléveme esta notica, incrédulo, inconverso. ¿Cómo así? ¿Usted qué le pasa? Una cosa es lo que usted predica y otra es la que usted vive. ¿Qué no le hubiéramos mandado a decir al pobre Juan? Incrédulo. ¿No fui yo al bautismo y usted me dijo más bien que yo lo bautizara? No experimentó el descender del Espíritu de Dios sobre mí. No oyó la voz. No es que estaba sordo Juan. No fue usted mismo el que dijo que yo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Y ahora qué? Ah, sí. Sí, cuando le hablaron del Señor, dijo, no, el que... Yo simplemente estoy preparando el camino. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, aleluya, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero la prueba lo golpea a uno, hermano. Por eso cuando usted ve a un hermanito, un líder, un predicador, lo vea de alas caídas, no le caiga encima. No le diga que usted no era que hablaba de fuego y de poder y de unción y de vida de Dios. Mire, así brinquemos aquí, hablemos de unción, de poder y de vida de Dios. No dejamos de ser seres humanos. Por ejemplo, Elías era el profeta del fuego. Elías Bravo era un pastor serio, hermano. Sí. Venían a buscarlo y Elías lo necesita allá acá. Siervo de Dios, varón de Dios, allá lo necesita acá. Dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a este y a sus 50. Y venía y ahí quedaban un poco de chicharrones ahí. Y luego venía otro a buscarlo, varón de Dios. Y si yo soy varón de Dios, oiga eso. O sea, si es verdad que yo soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma usted también. Y lo consumía. Y el otro que ya se dio cuenta, Dios, no, van 100 y pico, yo mejor me voy suavecito. Y llegó pidiendo misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se presenta el desafío con Jezabel y sus profetas falsos, hermano, Elías se burlaba de ellos. Y ya cuando los vio que definitivamente no pasó nada, ahora él arregló su altar, lo llenó de agua y comienza a orar, hermano. Y descendió fuego del cielo. Dice que lamió hasta las piedras, hermanos. Y luego dice, ahora agárrenme a todos estos profetas
y córtenle la cabeza. Y eso fue un avivamiento. Había una fiesta, el pueblo se restauró espiritualmente, hubo un avivamiento, un despertar espiritual en medio del pueblo, porque todos gritaban: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. O sea, todos alababan al Señor. Pero mientras está él en ese avivamiento, que no lo paraba nadie, yo me imagino a Elías allá, todo el mundo alzándolo, y gloria a Dios, Jehová es Dios, y aquí está su siervo, y Jehová es Dios, y él, gloria al Señor. Alguien vino y lo aló el manto. Profeta, ve, aquí le mandaron esta notica. Y él, en medio del avivamiento y del gozo, abre la nota y dice: así me haga Dios y me añada, si mañana a esta hora, si tenía reloj, 3 de la tarde, tu cabeza estará como la de uno de ellos. Yo creo que volteó a mirar y vio ese poco de cabeza y dijo: hágame el favor y me bajan. Y se acabó. El hombre de fuego. No pudo haber dicho Eliseo: que venga esa bruja. Y cuando Jezabel estuviera ahí, pudo haber dicho: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y la consuma. Y hubiera pasado. Pero bajó de la montaña rusa, de la parte de arriba. Ahora el carrito estaba abajo. Y cuando usted y yo bajamos de la parte alta de la montaña, cuando estamos en la parte alta, hermano, eso no hay demonio que nos haga frente. No hay nada que nos resista. Pero cuando el carrito baja de la parte alta y llega a la parte más baja, ay, hermano. Agarró Elías a su colaborador y le dijo: haga la maletica que nos vamos de aquí. Y como el colaborador parece que no le rendía mucho, lo dejó por ahí de camino y él por aquí, que más derecho. El hombre de Dios, el hombre que hacía descender fuego del cielo, ahora estaba huyendo, hermano. Y luego se mete en una cueva, hermano, y encontramos a un profeta de Dios con todas esas habilidades ministeriales, deprimido. Los psicólogos dicen que la depresión que tenía Elías era crónica, hermanos. O sea, los síntomas de él era de un depresivo crónico. Porque le daban comida, comía y seguía durmiendo. Y se metió en una cueva, se metió solo, se aisló y se quería morir. Allá se encerró, hermano. Él dijo: esto ya acabó y yo me quiero es morir. Y Dios le envió su ángel para decirle: no, mijo. Y le dijo: largo camino terrestre. Y le trajo una torta, un pan del cielo, panaderos del cielo. Y ni corto ni perezoso se comió el pancito del cielo y siguió con ganas de morirse. Hermano, a veces nosotros podemos ser ungidos de Dios, pero podemos caer en una situación que lo único que queremos es morirnos. Y allá estaba él muriéndose. Y Dios le dijo: Elías, salga de ahí, que largo camino le resta. Y usted ve las experiencias que Dios permitió que él tuviera. Porque él era un hombre acostumbrado al avivamiento, al fuego, y Dios permitió sucesos y estruendos y cosas terribles. Dijo: ahí viene Jehová. No venía Dios ahí. Y otra experiencia terrible, dijo Elías: ahora sí fue. Y tampoco venía Dios ahí. Pero luego, en un silbo apacible y delicado, cuando él dijo: no, aquí que va a venir Dios, ahí venía Dios. Hermano, Dios no tiene un molde para trabajar con nosotros. Dios no tiene un molde para manifestar. De pronto estamos acostumbrados: ay, corra aquí, corra allá. No, no siempre es así. A veces viene el silbo. Elías lo que menos necesitaba era ruido en ese momento. Él necesitaba era paz. Y llegó el silbo apacible de la presencia de Dios. Y Dios habló con él y le dijo: Señor, otra evidencia de un depresivo. Señor, solo yo he quedado.
Todos los demás se han muerto y el único, o sea, estoy en vía de extinción. El único que ha quedado para sacar el pecho por la obra soy yo. Le dijo el Señor, no, Elías, usted está equivocado. Ahí tengo guardaditos 7,000 que no han doblado su rodilla. ¿Cómo? ¿Y dónde estaban? Ahí donde usted no los veía, porque usted en su problema cree que es el único que está sufriendo. Usted cree que es el único que está siendo perseguido. Usted cree que es el único que está atravesando por esa dificultad, pero el Señor le dijo, tranquilo, mijo, que todavía hay 7,000. Por si acaso usted la dobla, quedan 7,000 todavía. O sea, eso despertó a Elías. ¿Cómo 7,000? Y él pensaba que no había ninguno. Ay, poder de Dios. Entonces, mire, Dios no agarró a palo a Elías ni le dijo inconverso, incrédulo, ¿qué pasó? No, le trajo una tortica del cielo para alimentar a su siervo y le dijo, no, todavía no se ha acabado. Porque cuando uno está en esas crisis, hermano, uno cree que ya todo se acabó con uno. Uno cree que ya no hay propósito de Dios con uno. Cuando uno está en problemas y en necesidades, el diablo le hace creer a uno que ya Dios con uno no cuenta, que ya Dios no tiene programa, no tiene plan con uno, no tiene propósitos con uno. Y Dios vino a decirle a Elías, no, usted sálgase de esa cueva. Y como según él ya se había acabado todo, ahora lo que él quería era morirse. Bueno, y si se quería morir, ¿por qué no esperaba a Jezabel? O sea, me quiero morir y no me quiero morir. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, pero hermano, Dios llegó a consolar a su siervo que estaba en momentos difíciles. Hermano, no importa cuánto Dios nos use y cuánto Dios nos bendiga, el día malo también puede tocar a nuestra puerta y nos vamos a sentir como un niño espiritual, como una persona débil, sin fuerza. Y usted va a mirar hacia atrás y va a decir, Dios mío, pero si yo hice descender fuego del cielo, Dios mío, si yo hice esto, si yo hice aquello, y mire, ahora me siento sin ánimo, me siento sin fuerza, no puedo ni conmigo mismo, ¿qué me pasa? O sea, esas experiencias uno las atraviesa. Uno vive esos tiempos de desierto, esos tiempos donde no hay agua, donde uno no siente a veces el fluir, el mover, no siente que fluye. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero volviendo a Juan, ¿qué le mandó a decir el Señor a Juan? Cuando vienen los discípulos y le dicen, Juan nos mandó a preguntar que si usted era el Mesías o esperamos a otro. ¿Qué le mandó a decir el Señor? Miren lo que dice Mateo capítulo 11, verso 5. Mateo 11, verso 1 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís. Aleluya. ¿Qué le mandó? ¿Lo mandó a regañar? ¿Lo insultó? No. Díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Ustedes quédense aquí y lo único que deben hacer es mirar y oír. Y eso que ustedes van a ver que yo voy a hacer y lo que ustedes van a oír de lo que yo voy a hablar, eso es lo que ustedes van a irle a decir a Juan. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso que el Señor les manda a decir, eran profecías que se habían hablado
acerca del Mesías. Eran señales que el único que las iba a hacer era el Mesías. Por eso en San Lucas usted ve que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Y hablaba de la unción del Espíritu Santo sobre el Mesías para hacer todas estas señales. Juan era un experto conocedor de la palabra. Juan era un estudioso de la ley. Y Juan sabía que esas promesas solo se podían cumplir en el Mesías. Entonces usted lo único que van a hacer: díganle a Juan que los cojos andan, díganle a Juan que los ciegos ven, díganle a Juan que los sordos oyen, díganle a Juan que los muertos son resucitados, y díganle a Juan que el evangelio es predicado a todo mundo. Entonces cuando ellos llegan donde está Juan, y Juan, ¿qué mandó a decir? ¿Que es o no es? Pues maestro, él lo único que nos mandó a decir es que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos. Oye, yo creo que cada vez que ellos le decían esto, es como cuando uno tiene el celular descargado y lo conecta. Y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando hasta que llega a su totalidad. 100%. Cada palabra que ellos le daban era como que se recargaba la fe de Juan. Y cada mensaje que le daban recargaba la fe de Juan. Y por último, para llenar ya la batería, le dicen: y a los pobres ha anunciado el evangelio. Yo creo que Juan levantó sus manos y dijo: bendito sea Dios. Ese es el Mesías. Porque esas promesas solo se podían cumplir en la vida del Mesías. Hermano, ¿sabe qué es lo que nos levanta el ánimo cuando se nos ha caído? ¿Sabe qué es lo que nos va a renovar cuando hayamos perdido la fuerza? Las promesas de Dios a través de su palabra. Hermano, la palabra de Dios es fiel. Las promesas de Dios son fieles. Es la palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Cuando usted y yo a veces estamos en el piso, cuando estamos sin fuerza, cuando pensamos que todo se ha acabado para nosotros, cuando vemos un futuro oscuro, lóbrego, hermano, la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, ilumina nuestra vida y nos enseña que aunque estemos viviendo tiempos difíciles, mejores tiempos vendrán para nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Él le dio fue la palabra. Denle la palabra a Juan. Díganle la palabra a Juan. Recuérdenle a Juan la palabra. Esa palabra que va a través de ustedes, hermano, llevaba una vida tremenda. Y fue lo que le dio ánimo otra vez a Juan. Y quiero terminar. Hermano, hoy vivimos en una generación que no le presta atención a las señales que estamos viviendo. Y quiero que vayamos a San Mateo capítulo 24 para terminar. Estamos viviendo en una generación tranquila, una generación adormecida, una generación conformista, una generación que no está pendiente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. A veces somos buenos para decir: hoy no voy para el culto porque vea, eso está negro allá, eso es para cabecera, eso viene un palo de agua y lo que viene es con tormenta eléctrica. Uy, Padre celestial, yo mejor ni voy. Y sí, hasta llueve y tormenta eléctrica y dice: gloria al Señor, que el Señor me revela, y por eso no fui, porque iba a haber una tormenta. Sí, alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, hay cosas que están pasando en el mundo. Hay cosas que están pasando a nuestro alrededor, que nos están gritando al oído que Cristo viene pronto. Que nos están gritando al oído que el Señor está más cerca de nosotros que cuando creímos. Que nos está gritando al oído que no nos entretengamos con las cosas del mundo, porque en cualquier momento, hermano,
Este mundo se va a volver una cosa de loco, de locos. ¿Usted se imagina cuando Cristo venga? Que el Señor viniera ya. Aquí queda ropa, quedan zapatos, quedan bolsos y todo, porque esta ropita y todo esto no se va. La Biblia dice que los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, eso es cosa, eso es, mejor dicho, eso es milésimas de segundo. Eso pues ya, eso fue rápido. Y aquí quedó el saco, aquí quedó la ropa, aquí quedó todo. Y queda alguno por ahí gritando desprevenido. Imagínese un creyente en el templo y viendo todo el poco de ropa y botar y ya nadie. Madre celestial. Si el piloto del avión y el copiloto son cristianos fieles, ¿qué pasa con ese avión? Mano, ese día, el día de la venida del Señor, va a ser un día de confusión en el mundo. El caos va a ser terrible para el mundo. Bendito sea el Señor. Va a ser terrible para el creyente que no esté pendiente de la venida del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de nosotros. Padre Celestial. Mire lo que dice Mateo capítulo 24. Aleluya. Las señales que nos hablan de su pronto regreso, esas señales están cumplidas. Una de esas señales es la proliferación de los falsos cristos y los falsos maestros, falsos profetas. Mire lo que dice el verso 4 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Hermano, mucha gente va a salir corriendo detrás de ellos. Porque hay creyentes que están en la iglesia todos los días aprendiendo y no aprenden. Y están en una iglesia de sana doctrina, recibiendo palabra de Dios continuamente. Y Dios amonestándole y no prestan atención. Pero aparece un loco diciendo: yo soy el Mesías, y de una vez sale detrás de él y se va. Hermano, lo dice la palabra. Va a haber una proliferación de falsos cristos y falsos profetas. A medida que se acerque la venida del Señor, hermano, eso va a haber una cantidad de falsos predicadores, de falsos maestros. Va a encontrar usted lugar donde hablen y quieran hablar de las verdades de Dios a diestra y a siniestra. Y el asunto es que van a engañar. Es que es terrible, porque dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, no dice a pocos, a muchos engañarán. Bendito sea el nombre del Señor. También el aumento de las guerras, el hambre y los terremotos. Esa es otra señal. Todo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo lo que pasa de guerra, rumores de guerra, que ya el uno ataca al otro, que el uno amenazando al otro. Todo eso, hermanos, es señal de que Cristo viene pronto. Mire lo que dice el verso 6 y 7 de Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero otra señal que está anunciándonos que Cristo viene pronto es que muchos cristianos abandonarán la fe. Mire lo que dice el verso 9 y verso 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
también el aumento de la maldad. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ese aumento de la maldad que estamos viviendo es señal de que Cristo viene pronto. Todo lo que usted y yo, muchos de nosotros ya a veces ni noticia queremos oír, porque ya, hermano, cada vez son cosas tan terribles y cosas horrorosas las que están sucediendo y uno dice, Padre Celestial, ¿en qué mundo estamos viviendo? Bueno, esto es principio de dolores. A medida que se acerque la venida del Señor, la maldad se aumentará, la maldad crecerá. Pero otra señal es que a pesar del incremento de la maldad, el evangelio será predicado en todo el mundo. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, todo lo que pasa a nuestro alrededor es señal de que Cristo viene pronto. La Biblia dice que estamos viviendo los tiempos postreros y tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El tiempo que la iglesia vive hoy es un tiempo peligroso. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante estas señales? Que nosotros sabemos que son señales que anuncian que Cristo está a las puertas, que Cristo viene pronto. Estas señales que nos están diciendo el Señor viene pronto, ¿qué están haciendo en nosotros? Que Dios nos ayude, hermano. Porque a veces uno vive como si el Señor no fuera a venir. Mire lo que dice la primera carta de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, si usted y yo somos conscientes que las señales que anuncian la venida del Señor están cumplidas, ¿qué debemos hacer? Efesios 5, 14 al 17 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Y que nosotros no pasemos por alto que el tiempo que estamos viviendo y las señales que estamos viendo nos están anunciando a grito entero que Jesucristo está a la puerta y que debemos estar preparados. Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre que estás en los cielos, alabamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque todas las señales, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, son señales que nos anuncian de manera contundente, de manera poderosa, que tú estás a las puertas, que tú vienes pronto por nosotros. Ayúdanos, por favor, a estar pendiente, a no dormirnos, a levantarnos, Señor, a estar alerta, a consagrar nuestras vidas, a renunciar a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a renunciar a todo lo pecaminoso. Dios mío, ayúdanos por favor a vivir para ti. Hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Todo lo que hoy oímos y vemos a través de las noticias
Las guerras, los terremotos, los tsunamis, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y en el mundo nos anuncian que tú vienes pronto, Señor, que vienes a buscar tu iglesia, que vienes a buscar tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, a seguir predicando tu palabra en las calles, en los parques, en los diferentes lugares, a invitar amigos, amigas a tu casa, a oír tu palabra, a recibir tu mensaje, a no cansarnos de anunciar a esta ciudad, de anunciar a este país, Dios mío, que tú vienes pronto, a predicar tu palabra a diestra y a siniestra, Señor. Oh, ayúdanos. Pero mientras anunciamos esa verdad, ayúdanos a obedecer tu palabra, a servirte, a amarte. Mira todo aquello que nos estorbe, que nos impida estar preparados, Señor, para recibir tu venida. Ten misericordia, Dios.